Todavía recuerdo el momento exacto en que vi el estado de cuenta bancario de mis padres. Fue un accidente, honestamente. Era un sábado por la tarde en abril y estaba buscando un sobre en el escritorio de mi padre para enviar por correo mi solicitud de beca de último minuto cuando vi el papel doblado con el logo del banco asomándose de debajo de una pila de facturas. Normalmente no habría mirado dos veces, pero algo sobre la forma en que estaba escondido, como si alguien hubiera intentado ocultarlo rápidamente, hizo que mi curiosidad ganara. Lo desdoblé, y allí, en números impresos en negro, estaba la verdad que mi familia había estado escondiéndome durante meses. $87,000 en su cuenta de ahorros, más otros $43,000 en una cuenta de inversión. Un total de $130,000 disponibles, mientras me decían que estaban completamente arruinados y no podían ayudarme con la universidad. Lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, era que 3 semanas antes yo había recibido un correo electrónico que comenzaba con felicitaciones y terminaba con una oferta de beca completa valorada en $125,000 durante 4 años. Pero no había dicho nada a nadie, y ahora, sosteniendo ese estado de cuenta bancario en mis manos temblorosas, sabía que había tenido razón al guardar silencio, porque a veces la mejor respuesta a las personas que te mienten no es una confrontación, es evidencia y paciencia. Déjame retroceder un poco. Mi nombre es Sara y toda mi vida he vivido en la sombra de mi hermano mayor, Daniel. Daniel, quien obtuvo 1420 en el SAT. Daniel, quien fue segundo mejor promedio de su clase. Daniel, quien entró a Stanford con una beca parcial que todavía dejaba a mis padres pagando $38,000 al año, lo cual hicieron con orgullo, publicando sobre ello en Facebook cada vez que tenían la oportunidad. No me malinterpreten, Daniel era inteligente, pero no era un genio. Era solo un muy buen estudiante que tenía padres que creían en él incondicionalmente. Yo, por otro lado, era la artística. Así es como mi madre me presentaba cuando los familiares preguntaban sobre mis planes. Oh, Sara es más creativa. Realmente no es una persona de ciencias como Daniel. No importaba que me había estado enseñando a mí misma cálculo avanzado desde el primer año o que había ganado la Feria Regional de Ciencias 2 años seguidos. Esos logros de alguna manera nunca llegaron al boletín familiar. Cuando intenté contarles a mis padres sobre mi proyecto de investigación sobre redes neuronales en la detección temprana de enfermedades, mi papá literalmente cambió de tema para preguntarme si había considerado estudiar diseño gráfico en lugar. El punto de quiebre llegó durante las vacaciones de invierno de Daniel, cuando vino a casa para las fiestas y mis padres le organizaron esta masiva cena de bienvenida. Todos nuestros familiares estaban allí, tías, tíos, primos, incluso mi abuela que apenas salía de su casa. El comedor estaba decorado con banderines de Stanford y mi mamá había ordenado un pastel personalizado con el logo de Stanford en glaseado rojo. Había pasado todo el día ayudándola a cocinar y cuando finalmente nos sentamos a comer, estaba genuinamente feliz por Daniel. Amo a mi hermano, pero luego mi tío Ricardo levantó su copa y dijo: «Brindo por Daniel, el único en esta familia con el cerebro para llegar a una escuela de élite». Todos se rieron y chocaron copas. Me quedé sentada allí con una sonrisa congelada en mi rostro, sosteniendo mi vaso de agua, tratando de no dejarles ver cuánto dolía eso. Más tarde esa noche, Daniel y yo estábamos solos en la cocina lavando platos, y él dijo en voz baja: «Sabes que no lo dicen de esa manera, ¿verdad?». Froté un plato más fuerte de lo necesario. «Entonces, ¿cómo lo dicen?». Él no tuvo respuesta, solo me apretó el hombro y subió a las escaleras. Fue entonces cuando tomé mi decisión.
No les iba a decir nada, no hasta que tuviera cada carta de aceptación, cada oferta de beca, cada prueba de que no solo era tan inteligente como Daniel, era más inteligente, e iba a hacerlo sin pedirles un solo dólar. Lo que no sabían era que ya había tomado el SAT 2 veces. Mi primer puntaje fue 1520, que ya era más alto que el 1420 de Daniel, pero no estaba satisfecha. Estudié por 3 meses más, lo tomé de nuevo en diciembre y obtuve 1580. También había tomado 3 exámenes de materias del SAT y obtuve 800 en todos. Mi promedio era 4.0 no ponderado, 4.7 ponderado. Estaba clasificada primera en mi clase de 428 estudiantes. Había completado 12 cursos AP, obtuve 5 en cada examen y estaba en camino de graduarme con suficientes créditos universitarios para entrar como estudiante de segundo año. Pero nada de esto salía en las cenas familiares, porque nadie nunca me preguntaba sobre la escuela. Asumían que porque no estaba constantemente hablando de mis logros como Daniel lo hacía, no tenía ninguno. Había comenzado a aplicar a universidades en secreto en octubre. Usé mi propio dinero de mi trabajo a medio tiempo en la biblioteca para pagar las tarifas de aplicación. Escribí mis ensayos tarde en la noche después de que todos estuvieran dormidos. Pedí a mis profesores cartas de recomendación y les hice jurar secreto. Mi consejera vocacional, la señora Patterson, era la única adulta que sabía de lo que realmente era capaz, y cuando le conté mi plan, me miró con esa mezcla de tristeza y admiración. «Sara», dijo, «no deberías tener que probarte de esta manera, pero sí tenía que hacerlo, realmente tenía que hacerlo». Para enero había aplicado a 14 universidades, las 8 Ivy League, más Stanford, MIT, Caltech, Northwestern, Johns Hopkins y Duke. Era excesivo, más bien, pero necesitaba opciones, necesitaba poder, necesitaba entrar en esa habitación en el momento correcto y desplegar tantas cartas de aceptación que no podían descartarlo como un golpe de suerte. La primera aceptación llegó a mediados de diciembre de Northwestern, con una beca por mérito de $35,000 al año renovable por 4 años. Abrí el correo en la biblioteca de la escuela durante mi hora de almuerzo y tuve que cubrirme la boca para no gritar. Imprimí la carta, la llevé a casa y la escondí en una caja cerrada bajo mi cama, junto con mis informes de puntajes de exámenes y todos los documentos que estaba recolectando, mi pequeño arsenal de pruebas. Luego vino Duke en enero, beca completa de matrícula, $58,000 al año renovable por 4 años. Valor total, $232,000. Lloré en la noche ese día, no porque estuviera triste, sino porque era la primera vez que me permitía creer que tal vez realmente era lo suficientemente buena, que tal vez mi familia estaba equivocada sobre mí. MIT vino después, aceptada en acción temprana, con un paquete de ayuda financiera que cubría todo: matrícula, habitación, comida, libros. Calcularon la contribución de mi familia en 0, lo cual era irónico, considerando que mis padres actualmente estaban pagando $38,000 al año por Daniel. El valor total de la beca era de $127,000 por 4 años. Cuando leí el correo, mis manos temblaban tanto que apenas podía desplazarme hacia abajo para ver los detalles completos. Incluso había una nota personal de la decana de admisiones sobre mi propuesta de investigación. «Estamos emocionados de ver lo que lograrás aquí», escribió. Quería tanto mostrárselo a alguien, celebrar, pero en lugar de eso, solo lo imprimí y lo agregué a mi caja y bajé a ayudar a mi mamá a hacer la cena. Las aceptaciones siguieron llegando. Yale en febrero con una beca renovable de $95,000.
Princeton con ayuda financiera completa. Johns Hopkins con un premio anual por mérito de $45,000. Stanford, la Universidad de Daniel, la que mis padres adoraban, me aceptó con un paquete de becas que valía más de lo que estaban pagando por Daniel. Fui aceptada en cada universidad de la Ivy League a la que apliqué, cada una. Mi tasa de aceptación fue del 100%. Pero aquí está el problema con guardar secretos como este. Comienzan a pesarte. Cada vez que mi mamá hacía un comentario sobre expectativas realistas, o mi papá sugería que mirara universidades estatales solo para estar segura, tenía que morderme la lengua tan fuerte que podía saborear sangre. Cada vez que un familiar me preguntaba dónde estaba pensando ir a la universidad y veía esa mirada de lástima en sus ojos, como si ya estuvieran sintiéndose mal por mí, tenía que sonreír y decir algo vago como «todavía estoy decidiendo», mientras sabía que tenía 14 cartas de aceptación escondidas en mi habitación. Lo peor vino a finales de febrero. Fue cuando mis padres se sentaron conmigo en la mesa de la cocina, con esas expresiones serias que significaban que se avecinaba una conversación importante. Mi madre tenía las manos cruzadas sobre la mesa. Mi padre estaba mirando sus notas en un cuaderno, y comenzaron con las palabras que yo sabía que vendrían eventualmente. «Sarah, cariño, necesitamos hablar sobre la universidad». Me enderecé en la silla. Mi corazón latía fuerte, pero mantuve mi rostro neutral. «Está bien», dije. Mi madre respiró profundo. «Miel, sabes que te amamos mucho, pero tu padre y yo hemos estado revisando nuestras finanzas, y la verdad es, estamos en una situación muy ajustada. Los préstamos de Daniel, la hipoteca, las facturas médicas de la abuela, simplemente no tenemos el dinero para pagar otra universidad de 4 años». Mi padre asintió gravemente. «Hemos estado hablando y creemos que la opción más sensata para ti sería comenzar en el colegio comunitario. Es mucho más asequible, solo unos pocos miles al año. Puedes vivir en casa, ahorrar dinero y luego tal vez transferirte después de 2 años si tus calificaciones son lo suficientemente buenas». Si mis calificaciones son lo suficientemente buenas. Las palabras me golpearon como una bofetada. «¿Qué hay de mi fondo universitario?», pregunté, manteniendo mi voz tranquila. «El que han estado ahorrando desde que nací». Mis padres intercambiaron una mirada, ese tipo de mirada que dice todo. Mi madre habló primero. «Bueno, cariño, el fondo universitario lo tuvimos que usar. Para Daniel. Stanford es muy cara y él necesitaba...». «Lo usaron todo», dije. No era una pregunta. «Teníamos que hacer una elección», dijo mi padre, y había algo defensivo en su tono. Daniel ya estaba en Stanford, ya había comenzado su educación. No podíamos sacarlo. Y para ti, bueno, hay otras opciones más asequibles. El colegio comunitario, eso es lo que querían decir. Mientras Daniel obtenía Stanford con mi fondo universitario, se suponía que debía estar agradecida por clases en el colegio comunitario local. No era que despreciara el colegio comunitario, muchas personas exitosas comienzan allí, pero no era porque fuera mi mejor opción académica, era porque mi familia había decidido que Daniel valía la inversión y yo no. «¿Y si pudiera conseguir becas?», pregunté. Mi madre me dio esa sonrisa paciente que hacía que todo fuera peor. «Cariño, las becas son increíblemente competitivas. Necesitas calificaciones y puntajes de exámenes realmente excepcionales para obtener becas completas, e incluso entonces es una posibilidad remota. Solo no queremos que te hagas falsas esperanzas y luego te decepciones». Algo dentro de mí se quebró, no de manera explosiva, sino en silencio, como una puerta cerrándose. Miré a mi madre, luego a mi padre, y dije, «Entonces básicamente están diciendo que están arruinados». «No arruinados», corrigió mi padre, rápidamente, «solo financieramente limitados en este momento». «Está bien», dije, levantándome de la mesa. «Entiendo». Y lo entendí, perfectamente.
Entendí que habían tomado mi fondo universitario, el dinero ahorrado específicamente para mi educación, y lo habían dado a Daniel. Entendí que habían decidido sin ni siquiera preguntarme, sin ni siquiera considerar que podría tener otras opciones, otros planes. Entendí que en su mente la educación de Daniel era una inversión, pero mi educación era un gasto opcional. Fui a mi habitación esa noche y me quedé mirando la caja debajo de mi cama. 14 cartas de aceptación, más de $800,000 en ofertas de becas combinadas, y mis padres no tenían idea. Parte de mí quería bajar las escaleras de inmediato y arrojar cada carta sobre la mesa de la cocina, pero no lo hice, porque todavía había una pieza más de información que necesitaba. Ese sábado, cuando encontré el estado de cuenta bancario, todo encajó. $130,000 en ahorros combinados e inversiones. No estaban arruinados, no estaban ni siquiera financieramente limitados. Habían elegido, activa y deliberadamente, no invertir en mi educación. Habían elegido mentirme sobre su situación financiera para empujarme hacia la opción más económica posible mientras conservaban su dinero para, ¿qué? ¿Emergencias? ¿Jubilación? ¿Más gastos de Daniel? Tomé una foto del estado de cuenta con mi teléfono. No sé por qué, solo sentí que lo necesitaría. Luego lo doblé cuidadosamente y lo puse de vuelta exactamente donde lo había encontrado. Las siguientes semanas fueron extrañas. Mis padres seguían actuando como si habían tenido esta conversación difícil y necesaria conmigo, y ahora todo estaba resuelto. Mi madre incluso trajo a casa volantes del colegio comunitario y los dejó sobre mi escritorio con notas adhesivas sobre programas que pensaba que podrían adaptarse a mí. Mi padre comenzó a hablar de cómo el colegio comunitario era realmente una opción inteligente y de cómo muchos estudiantes exitosos comienzan allí. Era como si estuvieran tratando de convencerse a sí mismos tanto como a mí. Mientras tanto, seguía recibiendo correos electrónicos, llamadas de decanos, invitaciones a días de visita al campus, paquetes informativos de becas. Tuve que crear una cuenta de correo electrónico completamente separada solo para manejar todas las comunicaciones universitarias para que mis padres no pudieran verlas accidentalmente si revisaban mi teléfono o computadora. Estaba viviendo esta doble vida. Públicamente la hija que aceptaba humildemente su destino en el colegio comunitario, en privado, la estudiante con admisión a MIT, Yale, Princeton y Stanford. El momento de la verdad llegó a finales de abril. Fue cuando mis padres se sentaron conmigo en la mesa de la cocina, con esas expresiones serias que significaban que se avecinaba una conversación importante. Mi madre tenía las manos cruzadas sobre la mesa. Mi padre estaba mirando sus notas en un cuaderno, y comenzaron con las palabras que yo sabía que vendrían eventualmente. Sarah, cariño, necesitamos hablar sobre la universidad. Me enderecé en la silla. Mi corazón latía fuerte, pero mantuve mi rostro neutral. Está bien, dije. Mi madre respiró profundo. Miel, sabes que te amamos mucho, pero tu padre y yo hemos estado revisando nuestras finanzas, y la verdad es, estamos en una situación muy ajustada. Los préstamos de Daniel, la hipoteca, las facturas médicas de la abuela, simplemente no tenemos el dinero para pagar otra universidad de 4 años. Hubo un silencio incómodo. Vi a mi tía Jessica forzar una sonrisa. Mi tío Ricardo asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Mi abuela me dio una palmadita en la mano. Eso es maravilloso, querida. Muy sensato. Daniel me miraba desde el otro lado de la mesa y podía ver la incomodidad en sus ojos. Sabía que esto estaba mal. Sabía que yo era más inteligente que él, que merecía las mismas oportunidades que él había tenido, pero no dijo nada. Mi madre continuó con ese tono alegre que usaba cuando estaba tratando de hacer que algo sonara mejor de lo que era. Y puede vivir en casa, lo cual será maravilloso. La tendremos cerca. Y después de 2 años, si le va bien, puede transferirse a una universidad de 4 años. Es realmente la opción más inteligente. La opción más inteligente,
repetí lentamente. Así es, dijo mi padre. Especialmente dada nuestra situación financiera, simplemente no podemos permitirnos otra universidad privada. Ahí estaba, la mentira, dicha en voz alta delante de toda mi familia. Me levanté de la mesa. Todos me miraron. Disculpen, dije, necesito ir a buscar algo. Subí a mi habitación, abrí la caja debajo de mi cama y saqué todo. Cada carta de aceptación, cada carta de oferta de beca, mi informe oficial de puntaje del SAT, mis certificados AP, mi certificado de National Merit Scholar que había llegado el mes pasado, y en mi teléfono la foto del estado de cuenta bancario. Cuando bajé y regresé al comedor, todos estaban en medio de una conversación sobre algo más. Las voces se apagaron cuando me vieron de pie en la entrada con las manos llenas de papeles. «Sara, ¿qué es todo eso?», preguntó mi madre. Caminé hacia la mesa y comencé a desplegar los documentos, uno por uno. «Estas», dije, manteniendo mi voz tranquila y uniforme, «son mis cartas de aceptación universitarias». Mi padre frunció el ceño. «¿Qué cartas de aceptación?» «Del MIT», dije, colocando la primera carta. «Yale», otra carta. «Princeton», Harvard, Columbia, Cornell, UPenn, Brown, Dartmouth, Stanford, Duke, Northwestern, Johns Hopkins, Caltech. 14 cartas de aceptación cubiertas en la mesa, superpuestas como un collage de logos universitarios de élite. El silencio en la habitación era absoluto. Mi madre tenía la boca abierta. Mi padre se había quedado pálido. Daniel me miraba con los ojos como platos. Mi tía Jessica se había levantado a medias de su silla para ver mejor los documentos. Apliqué en secreto el otoño pasado. Pagué todas las tarifas de aplicación con mi propio dinero de mi trabajo. Escribí mis ensayos sola. Obtuve mis propias cartas de recomendación. Y fui aceptada en cada universidad a la que apliqué. 14 de 14. Tasa de aceptación del 100%. Saqué mi informe de puntaje del SAT y se lo deslicé hacia mi padre. Obtuve 1580 en el SAT. Daniel obtuvo 1420. Estoy clasificada primera en mi clase con un promedio de 4.0 sin ponderar y 4.7 ponderado. He tomado 12 cursos AP y obtuve 5 en cada uno. Tengo suficientes créditos universitarios para entrar como estudiante de segundo año. Mi madre recogió la carta de aceptación del MIT con manos temblorosas. «No entiendo», susurró. «¿Por qué no nos dijiste?» «Porque», dije, y mi voz finalmente comenzó a quebrarse un poco. «Porque ustedes nunca preguntaron. Porque cada vez que intenté hablarles sobre mi trabajo, cambiaban la conversación. Porque asumieron que no era tan inteligente como Daniel y nunca cuestionaron esa suposición. Porque me dijeron que estábamos arruinados y que no podían permitirse mi universidad. Aquí estaba, la mentira, dicha en voz alta delante de toda mi familia. «Sara, eso es, no tenías derecho a mirar». «¿No tenía derecho?». Mi voz se elevó. «¿No tenía derecho a saber la verdad sobre por qué usaron mi fondo universitario para Daniel? ¿No tenía derecho a saber que me estaban mintiendo sobre su situación financiera?» Mi madre estaba llorando ahora. «No estábamos mintiendo, solo necesitábamos ese dinero para... ¿Para qué?», exigí. «¿Para qué lo necesitaban que fuera más importante que mi educación? Porque desde donde estoy parada, parece que decidieron que la educación de Daniel valía la inversión y la mía no». Mi padre se puso rojo brillante. «Sara, eso es, no tenías derecho a mirar». «¿No tenía derecho?». Mi voz se elevó. «¿No tenía derecho a saber la verdad sobre por qué usaron mi fondo universitario para Daniel? ¿No tenía derecho a saber que me estaban mintiendo sobre su situación financiera?». Mi madre estaba llorando ahora. «No estábamos mintiendo, solo necesitábamos ese dinero para... ¿Para qué?»,
exigí. ¿Para qué lo necesitaban que fuera más importante que mi educación? Porque desde donde estoy parada, parece que decidieron que la educación de Daniel valía la inversión y la mía no. Mi padre se puso rojo brillante. Sara, eso es, no tenías derecho a mirar. ¿No tenía derecho? Mi voz se elevó. ¿No tenía derecho a saber la verdad sobre por qué usaron mi fondo universitario para Daniel? ¿No tenía derecho a saber que me estaban mintiendo sobre su situación financiera? Mi madre estaba llorando ahora. No estábamos mintiendo, solo necesitábamos ese dinero para... ¿Para qué? Exigí. ¿Para qué lo necesitaban que fuera más importante que mi educación? Porque desde donde estoy parada, parece que decidieron que la educación de Daniel valía la inversión y la mía no. Mi padre se puso rojo brillante. Sara, eso es, no tenías derecho a mirar. ¿No tenía derecho? Mi voz se elevó. ¿No tenía derecho a saber la verdad sobre por qué usaron mi fondo universitario para Daniel? ¿No tenía derecho a saber que me estaban mintiendo sobre su situación financiera? Mi madre estaba llorando ahora. No estábamos mintiendo, solo necesitábamos ese dinero para... ¿Para qué? Exigí. ¿Para qué lo necesitaban que fuera más importante que mi educación? Porque desde donde estoy parada, parece que decidieron que la educación de Daniel valía la inversión y la mía no. Mi padre se puso rojo brillante. Sara, eso es, no tenías derecho a mirar. ¿No tenía derecho? Mi voz se elevó. ¿No tenía derecho a saber la verdad sobre por qué usaron mi fondo universitario para Daniel? ¿No tenía derecho a saber que me estaban mintiendo sobre su situación financiera? Mi madre estaba llorando ahora. No estábamos mintiendo, solo necesitábamos ese dinero para... ¿Para qué? Exigí. ¿Para qué lo necesitaban que fuera más importante que mi educación? Porque desde donde estoy parada, parece que decidieron que la educación de Daniel valía la inversión y la mía no. Mi padre se puso rojo brillante. Sara, eso es, no tenías derecho a mirar. ¿No tenía derecho? Mi voz se elevó. ¿No tenía derecho a saber la verdad sobre por qué usaron mi fondo universitario para Daniel? ¿No tenía derecho a saber que me estaban mintiendo sobre su situación financiera? Mi madre estaba llorando ahora. No estábamos mintiendo, solo necesitábamos ese dinero para... ¿Para qué? Exigí. ¿Para qué lo necesitaban que fuera más importante que mi educación? Porque desde donde estoy parada, parece que decidieron que la educación de Daniel valía la inversión y la mía no. Mi padre se puso rojo brillante. Sara, eso es, no tenías derecho a mirar. ¿No tenía derecho? Mi voz se elevó. ¿No tenía derecho a saber la verdad sobre por qué usaron mi fondo universitario para Daniel? ¿No tenía derecho a saber que me estaban mintiendo sobre su situación financiera? Mi madre estaba llorando ahora. No estábamos mintiendo, solo necesitábamos ese dinero para... ¿Para qué? Exigí. ¿Para qué lo necesitaban que fuera más importante que mi educación? Porque desde donde estoy parada, parece que decidieron que la educación de Daniel valía la inversión y la mía no. Mi padre se puso rojo brillante. Sara, eso es, no tenías derecho a mirar. ¿No tenía derecho? Mi voz se elevó. ¿No tenía derecho a saber la verdad sobre por qué usaron mi fondo universitario para Daniel? ¿No tenía derecho a saber que me estaban mintiendo sobre su situación financiera? Mi madre estaba llorando ahora. No estábamos mintiendo, solo necesitábamos ese dinero para... ¿Para qué? Exigí. ¿Para qué lo necesitaban que fuera más importante que mi educación? Porque desde donde estoy parada, parece que decidieron que la educación de Daniel valía la inversión y la mía no. Mi padre se puso rojo brillante. Sara, eso es, no tenías derecho a mirar. ¿No tenía derecho? Mi voz se elevó. ¿No tenía derecho a saber la verdad sobre por qué usaron mi fondo universitario para Daniel? ¿No tenía derecho a saber que me estaban mintiendo sobre su situación financiera? Mi padre intentó un enfoque diferente.
Estábamos tratando de ser responsables financieramente, dijo. No es que no creyéramos en ti. Pero yo había visto ese estado de cuenta bancario, sabía la verdad. Habían tenido el dinero, simplemente habían elegido no gastarlo en mí. Daniel fue el único que ofreció una disculpa real. Vino a mi habitación una noche, tocó mi puerta, y cuando le dije que entrara, se sentó en el borde de mi cama y dijo: «Tenías razón, lo sabía. Sabía que te estaban tratando diferente y dejé que sucediera porque me beneficiaba». Su voz se quebró. «Soy tu hermano mayor. Se suponía que debía protegerte, defenderte. Y no lo hice. Lo siento mucho, Sarah». Fue la primera disculpa que se sintió real. Asentí, sin confiar en mi voz para hablar. «Voy a compensarlo», dijo. «No sé cómo todavía, pero lo haré. Y voy a asegurarme de que todos sepan lo increíble que eres». Cumplió esa promesa. Durante los siguientes 4 años, mientras yo prosperaba en el MIT, haciendo la lista del decano cada semestre, siendo publicada en revistas académicas, ganando subvenciones de investigación, presentando en conferencias, Daniel se convirtió en mi mayor animador. Compartía mis logros en las redes sociales, los mencionaba en reuniones familiares y corregía a cualquiera que todavía intentara actuar como si él fuera el inteligente. Nunca lo hizo raro o performativo, solo consistente, calladamente se aseguró de que obtuviera el reconocimiento que merecía. MIT fue todo lo que había esperado y más. Por primera vez en mi vida, estaba rodeada de personas que me tomaban en serio, que valoraban mis ideas, que me desafiaban a ser mejor sin hacerme sentir pequeña. Mis profesores conocían mi nombre. Mi asesora de investigación me llamaba brillante sin calificaciones ni sorpresa. Conseguí pasantías en grandes empresas tecnológicas, ofertas para programas de doctorado, invitaciones para hablar. En mi tercer año, fui destacada en un artículo de Forbes sobre mujeres jóvenes en investigación de IA. Envié el enlace a mis padres, no porque necesitara su validación, sino porque quería que vieran exactamente lo que casi me habían convencido de que no podía hacer. Mi madre enmarcó el artículo de Forbes y lo puso en la repisa, justo al lado de la foto de graduación de Stanford de Daniel. Mi padre comenzó a presentarme como mi hija la investigadora del MIT. Estaban orgullosos de mí ahora, genuinamente, y parte de mí se alegraba, pero otra parte de mí, la parte que todavía recordaba estar sentada en esa mesa de la cocina mientras me decían que estábamos arruinados, no podía dejar ir el hecho de que solo estaban orgullosos porque había tenido éxito a pesar de ellos, no gracias a ellos. Me gradué del MIT con los más altos honores, un promedio de 4.0 y aceptación inmediata en un programa de doctorado totalmente financiado. Múltiples empresas tecnológicas me ofrecieron salarios iniciales de 6 cifras. Me invitaron a hablar en conferencias, a escribir para publicaciones, a consultar en proyectos. Todo lo que mis padres una vez pensaron que era imposible para mí, se volvió no solo posible, sino inevitable. La cosa es que el éxito es un tipo extraño de venganza, porque realmente no es venganza en absoluto, es solo prueba. Prueba de que las personas que dudaron de ti estaban equivocadas. Prueba de que tenías razón en creer en ti misma, incluso cuando nadie más lo hacía. Prueba de que sus limitaciones nunca eran tuyas. Pero aquí está lo que aprendí a través de todo esto. La satisfacción de probarle a las personas que están equivocadas es real, pero también es hueca si eso es todo para lo que vives. La verdadera victoria no fue entrar a 14 universidades o graduarme con los más altos honores o conseguir un trabajo de 6 cifras. La verdadera victoria fue aprender a valorarme independientemente de si mi familia me valoraba. Fue darme cuenta de que no necesitaba su aprobación para saber que era inteligente, capaz,
y digna de éxito. Años más tarde, mis padres y yo tenemos una relación decente, no perfecta, no como es con Daniel, pero decente. Se han disculpado, torpemente e incompletamente, por cómo me trataron. Han reconocido que me subestimaron y que dejaron sus asunciones sobre el género y la inteligencia nublar su juicio. Han admitido que me fallaron, aunque todavía no entienden profundamente cuán profundo cortó ese fallo. Y los he disculpado, en su mayoría, porque aferrarme a la ira era gastador y porque decidí que quería una relación con mis padres más que quería castigarlos por sus errores. Pero el perdón no significa olvidar. Todavía recuerdo esos folletos del colegio comunitario, todavía recuerdo estar sentada en esa mesa rodeada de personas que habían renunciado a mí antes de que yo siquiera comenzara, todavía recuerdo lo que se sentía ser invisible en mi propia familia. Llevo esos recuerdos conmigo no como heridas, sino como recordatorios. Recordatorios de escuchar cuando las personas me hablan de sus sueños, recordatorios de creer en el potencial incluso cuando no se parece a lo que esperaba, recordatorios de nunca hacer que alguien se sienta de la forma en que mi familia me hizo sentir. A veces cuando estoy dando charlas a mujeres jóvenes en STEM o asesorando a estudiantes universitarias que me recuerdan a mí yo más joven, alguien me pregunta cómo me mantuve motivada cuando nadie creía en mí. Y les digo la verdad, me mantuve motivada porque yo creía en mí, porque en algún momento me di cuenta de que las dudas de otras personas decían más sobre sus limitaciones que sobre las mías. Porque decidí que prefería fallar tratando de alcanzar mi potencial que tener éxito cumpliendo sus bajas expectativas. Ese estado de cuenta bancario que encontré ese día en abril, esa sola hoja de papel que reveló la verdad que mi familia me estaba escondiendo, lo guardo en un envelope en mi escritorio. Está junto a mi diploma del MIT, mi carta de aceptación de doctorado y ese artículo de Forbes. A veces lo miro y recuerdo a la chica que era esa tarde en el estudio de mi padre, enojada, herida, traicionada, pero también determinada, brillante y completamente imparable. Ese estado de cuenta bancario se suponía que representaba el límite de lo que mi familia estaba dispuesta a invertir en mí, el techo de su apoyo, la prueba de que no valía su dinero o su fe. En cambio, se convirtió en el piso, la línea base absoluta, el momento en que decidí que nunca dejaría que nadie más definiera de lo que era capaz. Dijeron que estaban arruinados. El estado de cuenta bancario decía lo contrario. Y esa mentira, esa única mentira, no terminó con todo. Solo fue el comienzo.